Desarrollemos el tema de nociología y epistemología. Vamos con la nociología. La nociología estudia el conocimiento. Se pregunta sobre su posibilidad, origen, esencia y verdad. ¿Sí? Vamos con las características del conocimiento. ¿Sí? Lo más básico con las características del conocimiento. En primer lugar, todo conocimiento es objetivo. Quiere decir que caracteriza fielmente al objeto. Si hablamos de las plantas, podemos describir su composición. Describir es caracterizar un objeto. El objeto puede ser material, como también el objeto puede ser ideal. Ideal cuando decimos que 2 más 2 es igual a 4. Estamos caracterizando objetos ideales, ¿sí? Y por eso también el conocimiento es necesario. ¿Qué significa? Que se presenta de forma invariable. En otras palabras, el conocimiento no es contradictorio. Y por eso no podemos decir que 2 más 2 es igual a 3. Sería contradictorio. No podemos decir que un triángulo es un polígono de 4 lados. Eso es contradictorio. Además, el conocimiento es universal, ya que el conocimiento matemático, como 2 más 2 es 4, es un conocimiento válido para todas las personas. En otras palabras, aceptado por toda la sociedad. Además, 2 más 2 es 4 puede demostrarse por los axiomas de la aritmética de Robinson. Eso quiere decir, si hablamos de lo fundamentado, hablamos de la demostración en el campo de las ciencias formales como la matemática o también en el campo de las ciencias fácticas como la física, que se llamará contrastación empírica. Recuerda, en el caso de la física, que es una ciencia fáctica, la fundamentación se va a llamar contrastación empírica. En otras palabras, será pues la experimentación, la observación. ¿Sí? Continuemos. Ahora hablemos de los niveles del conocimiento. El primer nivel del conocimiento, el más básico, se va a llamar conocimiento vulgar u ordinario, empírico, asistemático. Por ejemplo, el saber que el alcohol se utiliza para poder desinfectar una herida. Eso es un conocimiento de sentido común, ¿sí? Mientras el segundo nivel será el conocimiento científico, que es selectivo, especializado, el caso de un médico, ¿no? Claro, que trata, que estudia la vida, la salud, que también las formas para poder sanar a una persona, ya, conocimiento especializado. Otro, tercer nivel, conocimiento filosófico. Es un conocimiento totalizador, radical, ya que si el filósofo se pregunta qué es el hombre o en qué se funda la esencia humana, entonces ese conocimiento es general, universal, y también busca el fundamento del hombre en este caso, por eso es radical, ¿sí? Continuemos. Ahora hablemos del problema de la posibilidad del conocimiento. Recuerda, esto se llama teorías nociológicas, que abordan problemas, posibilidad, origen, esencia y el tema de la verdad. Te decía, vamos al problema de la posibilidad del conocimiento. Ante este problema van a aparecer posturas como el dogmatismo, escepticismo y el criticismo. Ya. Estas posturas se preguntan si es posible conocer. En otras palabras, se preguntan si el sujeto se puede representar las cosas tal como son. Recuerda, se preguntan si el sujeto se puede representar las cosas tal como son. La postura dogmática sostendrá que sí es posible conocer, o sea, que sí es posible esa representación. Y por eso el sujeto se representa el mundo tal como es, tal como es. El conocimiento es un reflejo fiel del objeto, también podrían pensar los dogmáticos. De esa manera, ellos sostienen que sí es posible conocer. Y para ellos no existe duda, no existe cuestionamiento. Sí, todo se puede conocer. Es una postura que no cuestiona, que acepta que todo se puede conocer. Mientras la postura escéptica es una postura contraria al dogmatismo. ¿Por qué, profesor? Porque dice que no es posible conocer. Duda
de las capacidades del sujeto. Y por eso el escéptico dirá, no señores, el mundo existe, pero no lo podemos conocer, porque cada sujeto se representa las cosas de formas distintas, como de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Entonces, los escépticos no confían en las capacidades para conocer, ¿sí? De esa manera concluyen que es imposible el conocimiento, que no se puede conocer. Mientras el crítico, ¿sí? Que tiene como figura, como representante a Kant, ¿no? Filósofo alemán del siglo XVIII, será una síntesis de las posturas anteriores, una síntesis del dogmatismo y del escepticismo. ¿Por qué, profesor? Porque para Kant, el escéptico tiene algo de razón y el dogmático tiene algo de razón. ¿Cómo es eso? Ocurre que el dogmático te dice que sí, y Kant te va a decir, sí es posible conocer, pero los fenómenos, pero tomará algo del escéptico, ya que dirá, no es posible conocer la esencia de las cosas. O sea, para Kant, el mundo existe, pero no lo podemos conocer. No podemos conocer la esencia de las cosas, que él va a llamar noumeno, cosa en sí, realidad en sí. Pero cuando el sujeto entra en contacto con las cosas, la información del mundo llega a él de forma caótica y su mente es como si fuera un recipiente, un recipiente. Y la información del mundo es como si fuera el líquido. El líquido se acomoda a la forma de recipiente. En otras palabras, los datos del mundo se acomodan a tu forma de pensar. Entonces, esa construcción mental a partir de la información del mundo exterior es el conocimiento fenoménico, el fenómeno, que es lo que podemos conocer según Kant, ¿sí? Vamos ahora a comentar las formas de escepticismo. En la historia se han presentado diferentes formas de escepticismo. Una de ellas será la radical, que tiene como representante a Pirrón. Y Pirrón, en su época, dirá, no existe conocimiento, es imposible cualquier forma de conocimiento. Y por eso, él dirá, la solución es la suspensión del juicio, lo que en griego se llama epogé, y también la indiferencia ante el mundo que no se puede conocer. Esa va a ser la respuesta de Pirrón, radical, ¿sí? Después tenemos a la relativista, que tiene como figura a Protágoras, fue un sofista en el siglo de oro de Atenas, la época de esplendor de Atenas, el que afirmaba que el conocimiento no es único, no es universal, sino el conocimiento es particular, es personal, y por eso cambia de una persona a otra. El conocimiento es relativo a cada persona, y por eso las distintas opiniones, dirá el sofista. También hablaremos del escéptico metafísico, que tiene como representante a Augusto Comte. Augusto Comte, que fue el fundador del positivismo, ¿sí o no? Y Augusto Comte rechaza el conocimiento metafísico. ¿Qué es metafísica? Metafísica, en su etimología, es aquello que está más allá del mundo físico. Aquellas entidades que sobrepasan el mundo físico. Por ejemplo, Dios, por ejemplo, las esencias, las causas, lo absoluto, el infinito, la cosa en sí de Kant. Entonces, él rechaza esas entidades metafísicas no son conocimientos, causas, esencias, ¿sí? Ahora, el escepticismo metafísico de Augusto Comte rechaza la metafísica, pero acepta el conocimiento positivo. En la época de Comte, ¿qué es conocimiento positivo? Ciencia, pues, que tiene que ver con la experimentación, la comparación, la observación, que son los métodos de la ciencia que permiten obtener conocimiento científico, conocimiento que va a llamar Comte positivo. Un siglo antes, en el siglo XVIII, aparece David Hume. Y David Hume nos propone un escepticismo de tipo agnóstico. Recuerda, escepticismo agnóstico. Pero tú recordarás también que David Hume fue un empirista. Y como empirista, dice que todo conocimiento nace con la experiencia. Pero él nos plantea un empirismo radical, porque sostiene
que todo conocimiento nace en la experiencia y también culmina en la experiencia. Y por ello, solo conocemos lo que podemos percibir. De esa manera, yo no percibo mi mente, no percibo mi conciencia, no percibo el alma, no percibo a Dios, tampoco las leyes, porque para Hume son inventos. De esa manera, él rechaza aquellas entidades metafísicas, pero a partir de su empirismo. Y tú dirás, profe, se parecen. Se parece el escepticismo metafísico y el agnóstico. Claro, se parecen, pero la diferencia está en que Comte nos plantea una postura mucho más sofisticada. Él rechaza la metafísica a partir de una ciencia. ¿Sí? Continuemos. Por acá tenemos ahora el problema del origen del conocimiento, ¿sí? En otras palabras, el fundamento del conocimiento, y por acá hablaremos de las teorías de la verdad. Vamos con este problema, el origen del conocimiento. Por acá podemos observar lo siguiente. Podemos observar que el sujeto, a partir de conocimientos, va a deducir la realidad. Y esto tiene que ver, pues, con el racionalismo. Tiene que ver con Descartes y con otros filósofos como Leibniz, ¿sí? Como Spinoza. Estos filósofos racionalistas sostenían que la razón es la fuente de todo conocimiento. Por ejemplo, un Descartes afirmaba que la extensión es una idea innata. Dios ha depositado ideas en mi mente, el yo, la idea del mismo Dios, ideas sobre geometría, son ideas que se encuentran en mi mente. Y por eso uno puede deducir, si tiene la idea de extensión, que todo cuerpo, por más pequeño que sea, tiene extensión. Recuerda, para el racionalismo, la razón es la fuente de todo conocimiento. Y por eso los métodos son el deductivo y también el intuitivo, que podamos llamar, pues, método axiomático, ¿no? Los axiomas son intuitivos, son evidencias. Para Descartes, esas evidencias son conocimientos que Dios ha depositado en nuestra mente. Por eso él decía que el hombre nace con conocimientos. Eso se llama la teoría del innatismo cognitivo. Recuerda, la teoría de las ideas innatas o también del innatismo cognitivo. Ahora desarrollemos el empirismo. El empirismo es una postura opuesta al racionalismo. Por eso John Locke, David Hume y otros filósofos van a rechazar la teoría del innatismo cognitivo y sostendrán el hombre nace con la mente en blanco. Nace vacía. Su mente está vacía, sin información. Asemeja una tabula rasa. De ahí la teoría del ojo en blanco o la tabula rasa. Ahora, también debes recordar que los filósofos racionalistas eran matemáticos. De ahí la importancia a la razón, al pensamiento. Entre los empiristas eran médicos, eran hombres interesados en la física, en las ciencias naturales. Y por eso, para ellos, todo conocimiento nace de la experiencia. Eso quiere decir, el hombre observa, la mujer observa una manzana y se forma la idea de que es roja, de que es suave, de que es dulce, y se forma la idea de manzana. De esa manera, toda idea nace de la experiencia. Toda idea tiene su base en la experiencia, como también los filósofos empiristas van a defender el método inductivo y el método experimental. Como hoy se defiende el método experimental cuando las farmacéuticas buscan hacer experimentos para obtener la vacuna contra el COVID. Ahora, una postura que sintetiza a estas dos posturas viene a ser el apriorismo de Kant. El apriorismo de Kant. ¿Por qué, profesor? Es que Kant nos dice, tanto la razón como la experiencia son fundamentales, son importantes para que se produzca el conocimiento. La experiencia permite que nosotros recibamos la información del mundo exterior y él creía que tenemos estructuras a priori, como te contaba hace un momento, como si fuera un recipiente
y la información ingresa a nosotros y esas estructuras a priori son las que organizan el conocimiento. Hace que podamos formarnos imágenes, representaciones y también juicios sintéticos a priori. Entonces, estas estructuras son las que permiten que nos podamos formar juicios sintéticos a priori, que serán las leyes de la ciencia. De esa manera, recuerda, el a priorismo nos plantea que son las formas a priori las que hacen posible el conocimiento, las que permiten que se construya el conocimiento, ¿sí? Ya está. Ahora desarrollemos las teorías de la verdad. La primera teoría se llama la teoría de la correspondencia. La teoría de la correspondencia. La teoría que tiene como figura Aristóteles. Para Aristóteles, un enunciado es verdadero en tanto concuerde con la realidad. Por eso la verdad es percibir y decir lo que se percibe. Si hablamos de la tuberculosis, decimos que es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo de Koch. De esa manera, lo que decimos es verdadero, ya que corresponde con los hechos, se puede verificar, ¿te das cuenta? Ahora, esta teoría, que es muy interesante, va a ser reformulada en el siglo XX por un filósofo analítico llamado Alfred Tarski. Alfred Tarski desarrolla la teoría de la semántica. Para el filósofo Tarski, la verdad tiene que ver pues con el significado de las oraciones y todo eso. Luego tenemos la coherencia de otro filósofo analítico, este será neopositivista, llamado Otto Neurath. Él sostendrá un enunciado es verdadero si cumple el principio de no contradicción. ¿Cómo el principio de no contradicción? O sea, un enunciado es verdadero en tanto no contradice con las demás proposiciones contenidas en una determinada teoría. Eso quiere decir, un enunciado es verdadero en tanto no contradiga una teoría o también un sistema de enunciados, ¿sí? Teoría, en otras palabras, un sistema de enunciados. Por eso, si por acá tenemos una recta, esta recta digamos que es la recta de los reales. Y tenemos por acá 1 y por acá 2. Sabemos que entre 1 y 2 hay una infinitud de puntos, ¿sí o no? Eso funciona para los reales, pero no funciona para los naturales. De esa manera, lo que estoy afirmando será verdadero en tanto no contradiga la teoría de los números reales. Pero lo que digo será falso ya que contradice los números, la teoría de los números naturales. Entonces, como te das cuenta, la coherencia se refiere a ciencias formales como las matemáticas, mientras por acá la correspondencia se refiere a la verificación, o sea, se refiere a los hechos. Esos son ciencias fácticas, ciencias de hechos, ciencias reales, sino como la física, la medicina y otras más. Continuemos. Ahora hablemos de la teoría pragmática de William James. Para William James, la verdad tiene que ver con consecuencias beneficiosas. O sea, si te lleva al éxito, si funciona, es verdadera. Si llega al fracaso, si no funciona, es falsa. Entonces, un científico sostendrá que su teoría es verdadera en tanto que funcione. De que la teoría de Newton aún se utiliza, se toma como verdadera porque funciona para los cálculos y todo eso. Entonces, recuerda que la pragmática tiene que ver con utilidad, con beneficio. Ahora, desarrollemos la epistemología. Usted sabe que la epistemología es aquella disciplina que estudia el conocimiento científico, es decir, teorías científicas, leyes científicas, método científico. Muy bien. Hablemos del método científico. Sabemos
que el método científico es un conjunto de pasos ordenados que me permite obtener conocimiento científico. Como es un conjunto de pasos ordenados, el primer paso, el problema. Segundo paso, la hipótesis. Tercer paso, la verificación. Pensemos en un ejemplo que es clásico. Por ejemplo, en 1844, en el hospital de Viena, el médico Semmelweis observa que hay un aumento, hay un incremento en muertes, hay un incremento de las muertes de las madres parturientas. Ante la falta de información, desconoce pues por qué ocurre esto, se pregunta, ¿a qué se debe? ¿Por qué se produce el aumento de muertes de madres parturientas? O sea, el problema de investigación. Ya está. Ante el problema, Semmelweis piensa y se plantea una hipótesis, o sea, una posible solución, una posible respuesta. Y él piensa, ya. Los médicos, después de ir a la sala de autopsias, van a la sala de partos y no se lavan de forma adecuada las manos. Eso infecta a las madres parturientas y por eso pues mueren de una fiebre extraña. Entonces, lo que él plantea es que si logro que los médicos se desinfecten las manos de forma adecuada, entonces se va a reducir el número de muertes de madres parturientas. Ya, esa hipótesis él la logra verificar, ya que hace que los médicos se laven de forma adecuada las manos, se desinfecten las manos con una solución y resultado, disminución del número de muertes de madres parturientas. Por eso, si una hipótesis es verificada, pasa la prueba, entonces se convierte en conocimiento científico. Y por eso, como es un conocimiento científico, puede formar parte de una teoría científica, o también puede convertirse en una ley científica, ¿sí? La ley científica es una proposición simple que va a describir una regularidad natural, ¿sí? Recuerda, una proposición simple, podemos decir verdadera también, que va a expresar, va a describir una regularidad natural. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de caída libre. Mientras la teoría es mucho más compleja, ¿no? La teoría describe, explica y predice estructuras complejas. Además, recuerda, la teoría es un conjunto de leyes, un conjunto de mecanismos, un conjunto de hipótesis, o sea, engloba tanto leyes, hipótesis y mecanismos que vienen a explicar y predecir fenómenos mucho más complejos. Por ejemplo, la teoría de la evolución es un conjunto de leyes y mecanismos que permiten explicar y predecir la evolución de las especies. Ahora desarrollemos las teorías epistemológicas. Las teorías buscan resolver un problema filosófico, por ejemplo, el problema de la demarcación de la ciencia y también el problema de la historia de la ciencia, del desarrollo de la ciencia. Por acá tenemos las teorías del neopositivismo y del falsacionismo o racionalismo crítico de Karl Popper. El neopositivismo, como su nombre lo dice, es un neopositivismo que tendrá influencia del positivismo y del empirismo, y por eso también se le conoce como empirismo lógico o como positivismo lógico. Recordemos que también tendrá influencia de la primera etapa de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein decía que la filosofía es una actividad que esclarece el lenguaje a través de un análisis lógico, ¿cierto? Ya, esa va a ser la influencia. Y ese análisis lógico permite, pues, diferenciar enunciados con sentido, o sea, que hablan de la realidad, como la ciencia, y enunciados sin sentido, como decir
que la idea es una esencia perfecta que se encuentra en el mundo inteligible, eso se llama metafísica. No se puede verificar. De esa manera, para los filósofos neopositivistas que en su inicio formaron un círculo de investigación conocido como el Círculo de Viena, de ahí nace la teoría neopositivista, ellos sostendrán que el principio para poder demarcar ciencia y no ciencia es la verificación empírica. Es una teoría, es verificable empíricamente, es científica. Si la teoría no es verificable empíricamente, no es ciencia, es pseudociencia, es metafísica. Como también defenderán el método inductivo y van a proponer el fisicalismo. Ellos pensaban que el lenguaje de la física es un lenguaje verificacionista, observacional, y que todas las ciencias deberían seguir el lenguaje de la física. Me refiero a las ciencias fácticas, ¿no? La sociología, la medicina, la historia, el derecho, todas estas ciencias, claro que excluimos a la lógica, las matemáticas, ya que son ciencias formales, todas estas ciencias fácticas, como lo hemos comentado, debían seguir el lenguaje de la física, o sea, verificar y utilizar el método inductivo. Pero Karl Popper, que como te decía, desarrolla el racionalismo crítico, sostendrá que no, que el método inductivo no es un método válido y también va a rechazar el principio de verificación y va a sostener que el criterio para hacer ciencia es la falsación, es la falsación. ¿Y por qué la falsación? Porque él creía, si la teoría, digamos, que sea la vacuna contra el COVID, para Popper, la teoría no debe ser confirmada a través de experimentos para decir, digamos, que es una buena vacuna, sino lo que debemos hacer es buscar contraejemplos, buscar hechos o pruebas o experimentos que sostengan o que nos digan que la teoría se equivoca. O sea, él pensaba que debemos, como científicos, debemos buscar errores a la teoría, pero ¿para qué? Para decir, en estos casos no se cumple. En estos casos no se cumple. De esa manera, la teoría se hace más restrictiva. Y si es más restrictiva, es mucho más precisa, es mucho más exacta. De esa manera, él creía, a través de la falsación, las teorías se perfeccionan, se hacen más restrictivas, más precisas, más exactas. De esa manera, él pensaba que se produce el progreso de la ciencia, un progreso acumulativo, un progreso que es, recuerda, acumulación de conocimiento. Ya, si eso pensaba Popper, aparecerá Thomas Kuhn y dirá que eso no es cierto. ¿Pero por qué? Sucede que Thomas Kuhn es invitado a una conferencia de historia de la ciencia, que se prepara, investiga y nace la idea de que las ciencias no se desarrollan como plantea Popper, no acumulan conocimiento, no se perfeccionan, sino la historia de la ciencia demuestra que todo es una historia de rupturas. ¿Qué significa? Que en un momento histórico seguimos un paradigma y luego lo reemplazamos por otro. Por eso, la historia nos dice que en un momento histórico hemos seguido la teoría geocéntrica, el paradigma geocéntrico, este modelo de investigación, pero luego lo hemos desechado y hemos seguido un paradigma completamente nuevo, el paradigma heliocéntrico, un paradigma completamente distinto. Eso demuestra que no es que las teorías se perfeccionan, sino una teoría es sustituida, reemplazada por otra completamente distinta. Ese episodio en el cual los científicos deciden cambiar de paradigma se llama revolución científica, que va a ser semejante, según Thomas Kuhn, a una revolución social o política. Por ejemplo, la revolución socialista busca destruir el capitalismo para construir una nueva sociedad, el comunismo. ¿Te das cuenta? Es algo semejante. Por eso, para Thomas Kuhn no existe el progreso científico, como lo menciona Popper, sino solo existen revoluciones científicas. ¿Sí? Bueno, hemos culminado. Muchas gracias.
Desarrollemos la práctica dirigida de la semana número 4, Nociología y Epistemología. Vamos con la pregunta 1. Dice, el conocimiento es fundamentado en la medida que... La pregunta 1 se refiere al tema de nociología, en específico, las características del conocimiento. Recordemos, el conocimiento es objetivo, debido a que refleja al objeto tal como es. El ejemplo, Lima es capital del Perú. También el conocimiento está fundamentado, debido a que es verificable. En el campo de las ciencias fácticas, como la física, es contrastable empíricamente. En el campo de las ciencias formales, como las matemáticas, hablamos de una demostración, de un sustento racional. Ejemplo, la demostración del teorema de Fermat. También el conocimiento es necesario, debido a que no es contradictorio. Por tanto, se presenta de una manera y no de otra. Por ejemplo, cuando decimos el todo es mayor que las partes, o cuando decimos que un triángulo es un polígono de 3 lados y no de 4. Además, el conocimiento es universal, debido a que el conocimiento aritmético de que 2 más 2 es 4 es un conocimiento aceptado por toda la sociedad. Ahora, la pregunta 1 nos dice, el conocimiento es fundamentado en la medida que se refiere a que acepta pruebas, en otras palabras, hay contrastación empírica y también demostración, como lo hemos dicho, en el campo de las ciencias formales. De esa manera, la pregunta 1 sería la A. Continuemos. Hablemos ahora de la pregunta número 2. Dice, de acuerdo con la teoría kantiana, no es posible fundamentar el conocimiento. Ya. La teoría kantiana se puede referir al tema de la posibilidad del conocimiento, que es uno de los problemas nociológicos que se pueden formular de esta manera, ¿no? En la pregunta, ¿es posible el conocimiento? Ante esta pregunta aparecerá la postura del dogmatismo que dirá que sí es posible conocer. Luego aparecerán los escépticos que dirán que no es posible conocer. Y la postura kantiana sostendrá una síntesis, ya que dirá que sí es posible conocer el fenómeno y que no es posible conocer el noumeno o la cosa en sí. La postura kantiana se llama criticismo. Recordemos que Kant nos dice que el mundo existe, pero que no lo podemos conocer. El sujeto tiene estructuras a priori, que hemos dicho algo semejante a un recipiente, ¿no? Cuando el sujeto entra en contacto con las cosas, la información del mundo llega a él de forma caótica y esa información es organizada por esos elementos a priori, que son como un recipiente. Es por eso que la información del mundo exterior se acomoda a nuestra forma de pensar. Esa construcción mental en base a la información del mundo exterior se va a conocer como conocimiento fenoménico, fenómeno, que también Kant dirá que es la ciencia. Kant entiende por ciencia el conocimiento físico-matemático, que se expresa en juicios sintéticos a priori. Recuerda, juicios sintéticos a priori son el fundamento de la ciencia. Un ejemplo que pone Kant es 5 más 7 es igual a 12. De esto se deduce esto, una nueva información. Eso es lo sintético. Lo sintético es aquello que aumenta mi conocimiento, ¿sí? Como que de esto se deduce esto. Pero también sabemos que este conocimiento es verdadero, con solamente pensar, razonar, y por eso es a priori. De esa manera, 5 más 7 es igual a 12, es un conocimiento universal y necesario. Un juicio sintético a priori, un conocimiento físico-matemático que para Kant es el fenómeno. ¿Te das cuenta? Y si la pregunta nos dice, de acuerdo con la teoría kantiana, no es posible el conocimiento de, o no es posible fundamentar el conocimiento de, ¿a qué se refiere? Se refiere al conocimiento de la cosa en sí. Recuerda, el mundo en sí, llamado también noumeno,
no se puede conocer. Por eso, la pregunta 2 sería la B. Vamos con la pregunta número 3. Dice, señale las afirmaciones correctas con relación a las tesis del origen del conocimiento. El origen del conocimiento es el tema. También es un problema nociológico que puede pues, expresarse en la pregunta ¿en qué se fundan nuestras ideas? ¿En qué se fundamenta nuestro conocimiento? Y mira, la afirmación 1 tiene como posturas, ¿no?, al ignatismo y al apriorismo. Estas posturas coinciden, claro. ¿Por qué coinciden? Coinciden porque ambas entienden que la mente no está vacía. El ignatismo es la postura racionalista, la postura de Descartes, de Leibniz, Spinoza y otros más. Ellos afirmaban que el hombre nace con ideas, tiene ideas innatas como el yo, como por ejemplo la res extensa, ideas sobre geometría, la idea de Dios, mientras que el apriorismo kantiano, el apriorismo, que es la postura de Kant, dice que todo sujeto racional tiene estructuras a priori. O sea, la mente no está vacía, la mente no es una tabula rasa. La primera afirmación sería correcta. La segunda afirmación dice, el racionalismo y el empirismo presuponen un sujeto pasivo frente al objeto. Ya. Estas posturas sostenían que el sujeto asemeja a un receptor pasivo. ¿Qué significa eso? Que el sujeto pareciera ser, su mente pareciera ser un espejo, ya que el sujeto se refleja las cosas tal como son en su conciencia. Y por eso el sujeto, para poder conocer las cosas y formarse un reflejo en su mente, debe de adaptarse a las cosas, adaptarse al objeto. Por eso es un receptor pasivo, ¿no? Mientras que en Kant hemos visto un receptor activo, porque es la mente la que construye, configura el conocimiento. Mientras para el empirismo y para el racionalismo, la mente es pasiva, ¿no? Ya que solamente se adapta al objeto para poder representárselo. ¿Te das cuenta? Es por eso que la afirmación número 2 también sería correcta. También sería correcta. Vamos con la afirmación número 3. Dice, el apriorismo y el empirismo coinciden en que sin la experiencia no hay conocimiento. Eso es también correcto. Para el apriorismo y el empirismo, la experiencia es fundamental. Es el inicio del conocimiento. Para el empirismo, no hay idea si antes no ha pasado por la experiencia. Si yo pienso en calor, es porque lo estoy experimentando. Para el apriorismo, la información del mundo exterior es recibida por la sensibilidad, por los sentidos. Y estos van a ingresar a la mente y lo van a organizar y se construye el fenómeno. ¿Te das cuenta? La experiencia es fundamental para los dos. Pero la diferencia está en que el empirismo no acepta la existencia de estructuras a priori como si lo acepta la postura kantiana del apriorismo. Entonces, la 1, la 2 y la 3 serían correctas y por eso nuestra clave sería la D. Sería la D. Continuemos. La pregunta 4 dice, ¿quién consideró que la verdad se define de manera semántica? Y a eso se refiere a un filósofo del siglo XX, a un filósofo que va a recibir influencia de la filosofía analítica y el neopositivismo, ¿sí? Llamado Alfred Tarski. El tema viene a ser teorías de la verdad y la postura que nos plantea Tarski es una concepción semántica de la verdad. Pero Tarski, que es del siglo XX, recibirá pues ideas, digamos, insumos, digamos, de la filosofía aristotélica, de la teoría de la correspondencia que hemos visto, ¿sí?, que sostenía pues que una oración es verdadera en la medida que se adecue a los hechos. Si decimos que es de noche, ya, eso es cierto si corresponde con los hechos. Si decimos que es 24 de diciembre, eso no es cierto, porque no corresponde con los hechos. Pero lo que hace Tarski en su concepción semántica de la verdad, que está insertada dentro de la teoría de la correspondencia, es buscar reformular la teoría, o sea, como que mejorar la teoría
de la correspondencia de Aristóteles. ¿Pero por qué, profesor? Él nos dice que debemos hacer del lenguaje más preciso, más claro, y pasa que la correspondencia nos puede llevar a errores. Está bien si decimos que hoy es martes, eso puede ser verdadero o falso en la medida que corresponda con los hechos. Pero ¿qué pasaría si llega un escéptico y te dice no hay conocimiento? Pero, señor escéptico, cuando usted dice que no hay conocimiento, está afirmando un conocimiento o se está diciendo que hay un conocimiento. Pero usted dice que no hay conocimiento, pero al decirlo es una paradoja, ¿no? Una contradicción. Dice que no hay conocimiento, pero está afirmando un conocimiento. O sea, la teoría de la correspondencia puede llevarnos, en estos casos especiales, a paradojas. Y por eso debemos hacer del lenguaje más claro, más preciso. Y él nos propone diferenciar dos niveles de lenguaje, dos niveles de significación. Al primer nivel de significación lo va a llamar lenguaje objeto, que es el lenguaje en la que se basaba la teoría de la correspondencia. Si decimos la nieve es blanca, ¿esto es cierto? Sí corresponde con los hechos observados. Pero el segundo nivel de lenguaje o nivel superior de lenguaje va a ser el metalenguaje. El ejemplo, la proposición, entrecomillado, observa, la nieve es blanca. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto, a este lenguaje. Así como decimos, la mesa o simplemente mesa es una palabra. A esto lo podemos llamar también función de lenguaje metalingüística. Entonces, es cuando un lenguaje habla de otro lenguaje. El lenguaje del nivel superior habla del lenguaje del nivel inferior. Ya, esa distinción va a ser importante para darnos una nueva forma de entender la verdad, ¿sí? Es por eso que Tarski sostendrá la verdad es la relación entre una afirmación metalingüística y una afirmación lingüística objetiva o también a nivel del lenguaje objeto. El ejemplo que nos pone Alfred Tarski es este. La proposición, observa, entrecomillado, la proposición la nieve es blanca es verdadera si solo si los hechos corroboran que la nieve es blanca. De esa manera, esto se va a llamar afirmación en el nivel de significación metalingüística y esta segunda se va a llamar afirmación lingüística objetiva o a nivel de lenguaje objeto que tiene que ver con los hechos. De esa manera, la verdad, ¿dónde se encuentra? En las proposiciones a nivel del metalenguaje. Ahora, recordemos a los escépticos, a la paradoja de los escépticos. Ellos decían, no hay conocimiento. Ya, si reemplazamos todo esto, ponemos entrecomillado y decimos, la proposición, no hay conocimiento, es verdadera si solo si los hechos corroboran que no hay conocimiento. Te pregunto, ¿será cierto eso? ¿Los hechos corroboran que no hay conocimiento? No, pues los hechos corroboran que hay conocimientos en física, en historia. Entonces la proposición, la nieve es blanca, sería falsa, ya que los hechos corroboran que existe conocimiento, que hay conocimiento. ¿Te das cuenta? Esa es la forma en la cual Alfred Tarski nos dice cómo debemos entender la verdad, ¿sí? Bajo esos niveles de significación para aclarar lo que debemos expresar. Por eso, la pregunta número 4 sería la D. La semántica se refiere a los planteamientos de Tarski, la teoría de la semántica. Continuemos. Pregunta número 5. ¿Cómo se le denomina a la respuesta tentativa del problema científico? Estamos ubicados en epistemología, específicamente en el método científico. Sabemos que el método científico es un conjunto de pasos ordenados que nos llevan a la obtención del conocimiento científico. Empieza con el problema de investigación. Luego surge la hipótesis.
esa hipótesis nos va a llevar a deducir hechos que van a estar sujetos a verificación. Y luego, la hipótesis debe pasar la prueba. Debemos encontrar, ¿sí?, las pruebas, debe ser sustentada, verificada. Ahora, si pensamos en la extinción de los dinosaurios y nos planteamos la hipótesis de que sí se extinguieron debido a la caída de un asteroide, ya. La hipótesis nos lleva pues a deducir que vamos a encontrar fósiles. Y luego viene la prueba, la verificación. Encontramos fósiles de dinosaurios. De esa manera establecemos un conocimiento científico, ¿no? La extinción de los dinosaurios debido a la caída de un asteroide. De esa manera, ante la pregunta, ¿cómo se le denomina a la respuesta tentativa del problema? Sabemos que es la hipótesis. La pregunta 5 sería la E. Continuemos. La pregunta número 6 nos dice, el relativismo epistemológico se caracteriza por afirmar, ya, el tema tiene que ver con teorías epistemológicas, en específico, la filosofía de Thomas Kuhn, que se le va a conocer como relativismo epistemológico, ya que Kuhn te plantea que en distintos momentos de la historia se han presentado paradigmas como verdades. En la historia se han presentado distintas verdades, por eso relativismo en la ciencia, relativismo epistemológico. Ahora, Thomas Kuhn nos habla de los paradigmas y nos dice que los paradigmas son inconmensurables. ¿A qué se refiere? Que los paradigmas que se han presentado en la historia no son lo mismo, no es que mejoran, sino que aparece un paradigma que después va a ser reemplazado por un nuevo paradigma. De esa manera, los paradigmas son como si fueran percepciones, son como si fuera un conjunto de conocimientos, un modelo teórico o también tradiciones que siguen los científicos, pero que no tienen una medida en común. ¿Qué significa? Que no es que una aprenda de la otra. Por ejemplo, vamos por acá. Recordemos esto. El paradigma geocéntrico y el paradigma heliocéntrico son completamente distintos. Cuando hablamos del centro, en el paradigma geocéntrico es la Tierra, en el heliocéntrico es el Sol. Ahora, en el paradigma geocéntrico, Ptolomeo y filósofos como Aristóteles pensaban que la Tierra no es un planeta. Para ellos, el Sol y la Luna son planetas. Pero en la teoría heliocéntrica, la Tierra es un planeta. El Sol es un astro, la Luna es un satélite natural. Los modelos son completamente distintos. Los paradigmas son completamente distintos. Se va a llamar a eso, los paradigmas son inconmensurables. Tienen nociones, manejan nociones completamente distintas. Y por eso Thomas Kuhn habla de un episodio en la ciencia llamada revolución científica, donde los científicos, escucha, los científicos se reúnen y ellos deciden, por intereses, ¿no?, subjetividades, ellos deciden dejar un paradigma, desecharlo y seguir un nuevo paradigma. Ese episodio donde se reemplaza el paradigma antiguo por un paradigma nuevo, Kuhn lo llama revolución científica. De esa manera, los paradigmas son como percepciones, ¿sí? Como esto, mira. ¿Es un pato o es un conejo? Depende de la percepción. O sea, no hay paradigma verdadero o falso, ya que son distintas percepciones de un mismo mundo, ¿te das cuenta? Pero los científicos sí, en un momento deciden cambiar un paradigma por otro. Entonces, para Thomas Kuhn no existe el progreso científico entendido como un progreso gradual y acumulativo de la ciencia.
Para Thomas Kuhn, como no hay desarrollo científico, solo existe cambio de paradigma, solo existe revolución científica. Recuerda, si Karl Popper te decía que las teorías se desarrollan, incrementan sus conocimientos, se hacen más precisas, más exactas a través de falsaciones, eso para Thomas Kuhn no existe. No existe progreso porque seguimos un paradigma, luego lo desechamos para seguir uno completamente nuevo. Por eso en la ciencia se han presentado distintas verdades y de ahí que la teoría de Kuhn se le va a llamar relativismo epistemológico. De esa manera, la pregunta número 6 tiene como alternativa, como clave, la B. La B. Ahora desarrollemos la práctica domiciliaria. Vamos a mencionar las claves. La pregunta 1 sería la E. La pregunta 2 sería también la E. Pregunta 3, la D. 4, la E. 5, la B. 6, la B. Muchas gracias. Eso es todo.